Marcelo, ¿cuán complicados estamos de cara al balotaje en cuanto a las cuestiones económicas y, en todo caso, sobre los postulados de la economía internacional respecto del país? Bueno, estamos complicados más allá del balotaje. Ujú. Estamos complicados hace mucho y seguramente va a requerir bastante tiempo adicional, aún si hubiera aciertos en el enfoque y las medidas, la corrección de los problemas. Ujú. La Argentina tiene acumulados problemas históricos de un modelo de organización económica que es disfuncional, que es equivocado, y digo equivocado por los resultados. Claro, Oye, a la luz de los acontecimientos. bueno, hace más de 10 años, yo diría casi 15, que la economía argentina no crece. Ujú. El único empleo que se genera es empleo precario. Ah, Tenemos una tasa de pobreza de 40%. Hemos perdido en 20 años el 25% de nuestra participación en las exportaciones mundiales. Por donde lo miremos, la qué cosa bárbaro. funciona mal y hay varias razones, en mi opinión, para eso. Primero es que hemos padecido durante muchos años un desborde del sector público, del Estado, sobre la economía privada. Eso ahoga la inversión, el funcionamiento de las empresas, la generación de empleo. O sea, cuando la política invierte tanto tiempo y esfuerzo, cuando lo público obstruye tanto el funcionamiento de la economía de mercado, eso genera empobrecimiento. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es reducir la presión estatal en la economía y darle más libertad a los actores que generan de manera genuina productividad y competitividad, que es el sector privado. ¿En qué términos esa presión, Marcelo? Bueno, en primer lugar, en términos de impuestos, la Argentina tiene una presión impositiva sobre los que pagan impuestos que es de las más altas del mundo. Ujú. Las empresas en la Argentina, las que pagan impuestos, porque hay una parte importante que es de la economía negra, pero de las empresas que pagan impuestos en la Argentina, está probado por un estudio del Banco Mundial, pagan más impuestos que lo que la rentabilidad del negocio les genera. Ahora, ¿es posible corregir eso si no se incorpora paulatinamente o progresivamente la economía informal a la formalidad? Bueno, hay que hacer varias cosas ahí. Quiero decir antes que la pregunta anterior Sí. había sido de qué formas Mm. lo estatal agobia lo privado. Yo dije una manera es impuestos, pero hay otras. Otra es la inflación. Lo que no obstruye por vía de impuestos, obstruye por vía de inflación. Y además hay otras maneras, que es la sobreregulación, el intervencionismo que el sector público pone en marcha para restringir a través de regulaciones, prohibiciones, restricciones, la libre actividad del sector privado. Pero yendo a esta pregunta adicional, Sí. la última, yo diría, ¿cómo se hace eso? Bueno, por supuesto que hay que llevar a lo que está en negro al blanco. Sí. Para eso no va a ocurrir si mantenemos el actual régimen, porque la mayoría de la economía en negro está en negro porque no puede blanquearse. A usted Porque se aquel refiere, cuando dice el actual régimen, se refiere a la carga impositiva. yo diría, a esta mezcla de demasiado gasto público que desalienta la inversión, demasiados impuestos que quita rentabilidad e impide crecer a las empresas, demasiadas regulaciones y restricciones que le quitan innovación y impiden que las empresas desarrollen proyectos porque están sometidas a controles permanentes del Estado, y una economía muy cerrada. Tenemos una economía muy cerrada en la cual no se puede importar demasiado, hay desincentivos para exportar. Entonces, toda esa mezcla de cosas genera muchos efectos. Las empresas buenas no pueden crecer, las empresas que están en negro no pueden ir al blanco, las que podrían crear empleo no lo hacen, y el resultado final es esta economía con inflación, pobreza y mucho tiempo sin crecimiento. Ahora, ese diagnóstico parece lo suficientemente claro como para que, en todo caso, los actores de gobierno comiencen a revertirlo. ¿Usted cree que políticamente se está en condiciones y que la sociedad podría, en todo caso, porque muchas de esas medidas pueden resentir aún poco más la calidad de vida de la gente en el universo, digámoslo? ¿Es posible que se soporte más medidas de estas características? Es difícil. En primer lugar, cuando uno ha llegado al grado de enfermedad que tiene la economía argentina, cualquier terapia contra esa enfermedad también es dolorosa. Ahora, lamentablemente, si uno no acude a la terapia, va a seguir padeciendo el dolor de la enfermedad. Por lo tanto, acá es, o seguimos empobreciéndonos
porque no es que por no tomar medidas dolorosas las seguimos pasando bien. No hay manera de revertirlo. Si seguimos con este engaño de gasto público, prohibiciones, cerrazón de la economía, demagogia, y lo que vamos a tener es que la economía sigue sin crecer, que todos somos cada vez más pobres, que la capacidad de acompañar la evolución en la calidad de vida de nuestros países vecinos va perdiéndose. La clase media argentina vive mucho peor que la clase media chilena o uruguaya. Entonces, si seguimos así, vamos a ser cada vez más pobres. La manera de no ser cada vez más pobres es tomar algunas medidas que suponen tocar algunos intereses. Y efectivamente, ahí hay un riesgo. Yo creo que se requiere mucho liderazgo y confiabilidad política para que la sociedad entienda que hay que reducir el gasto público, que hay que eliminar regulaciones, lo cual supone que algunos pierdan privilegios, que hay que abrir la economía para que todos compitamos y podamos ser más productivos y eficientes, y eso en un tiempo empieza a generar empleo, empieza a generar más rentabilidad y las compañías invierten, y eso pone a andar una economía más virtuosa. Ahora, eso no ocurre de un día para el otro, claro, mágicamente, y requiere esfuerzos efectivamente. Es un proceso que, por supuesto, no llevará menos de 15 o 20 años empezando a tomar decisiones políticas que impacten en las cuestiones económicas. No, yo creo que menos. A ver, ¿menos? Depende de qué aspire uno a conseguir. Pero si uno si uno toma medidas para estabilizar la economía, es decir, dejar de... ¿Qué medidas serían puntualmente? Bueno, poner las cuentas públicas en orden, de modo de no tener que emitir más a través del Banco Central para financiar el déficit del presupuesto. ¿Hay fondos para hacerlo? Hay que bajar el gasto público. Si uno baja el gasto público, ahí directamente pone en orden las cuentas y no necesita emitir más. Ahí yo diría, más que fondos, lo que hay que hacer es dejar de gastar en exceso, porque hoy el Estado gasta más que lo que recauda y financia con emisión monetaria, y eso genera inflación. Y si nosotros tenemos una inflación como la de hoy, anualizada de 200%, no hay manera de combatir la pobreza y además el empobrecimiento gradual de todos. Por lo tanto, eso es reducir el gasto público. Yo creo que además lo que hay que hacer es eliminar una enorme cantidad de regulaciones y de intervencionismo del gobierno que impide que las empresas crezcan, sean más competitivas, ofrezcan mejores bienes y servicios, puedan exportar. O sea, hay que, en mi opinión, y la experiencia indica que las empresas actúan con mecanismos más virtuosos, incluso generan empleo, le dan trabajo a pymes que terminan siendo sus proveedoras, en economías con funcionamiento del mercado y de menos regulaciones, y yo creo que eso es otra cosa que hay que hacer. Y eso va generando resultados paulatinos, pero en poco tiempo podríamos tener una estabilización. Ya tener estabilización permite no tener este drama de que se nos carcome el ingreso día a día. Es una carrera que nunca termina. Claro, entonces yo no creo que se necesitan 15 años. A ver, cuando la Argentina estabilizó la economía en la época de la convertibilidad, en poco tiempo recuperó un funcionamiento virtuoso. Por supuesto, después hay cosas de más calidad y más sofisticación que requieren más tiempo. Ahora, pero estabilizar rápido es algo que ya de por sí empieza a mejorar ciertas condiciones. Ahora, una economía sana, virtuosa, próspera, progresista, sí requiere un poco más de tiempo. Pero empezando por objetivos que no sean los de altísima sofisticación, los resultados son más rápidos si uno lo hace las cosas bien. Algunos sugieren que el año próximo, usted que fundamentalmente es especialista en comercio internacional, sería un año sumamente favorable para la economía argentina por distintos recursos que comienzan a explotarse y que comienzan a generar sus saldos positivos. Independientemente de quién gobierne, ¿usted cree que esto será un punto de partida? Creo que vamos a tener un año más favorable que este, claramente. Este ha sido un año de mucho infortunio, porque la sequía impidió que la Argentina exportara 15 o 20 mil millones más de lo que exporta. Hubiera exportado 15 o 20 mil millones más con una cosecha como la que tuvimos el año anterior. Ahora, también es cierto que la sequía forma parte del negocio, cuando uno depende del agro, y sí, el clima influye mucho. El año que viene vamos a tener, se supone, si los pronósticos climáticos se cumplen, una cosecha mucho más generosa que la de este año. Por lo tanto, vamos a tener un ingreso de unos
15.000 millones de dólares mayores que los de este año. Por lo tanto, va a ser mucho mejor que este año. Ahora, no va a ser un año súper generoso, no vamos a empatar los grandes niveles que tuvimos, por ejemplo, en el año 2022. El año pasado fue el año récord de exportaciones argentinas, de 88.500 millones de dólares, pero fue un año en el que tuvimos algunas cosas que el año que viene no se van a repetir. Por ejemplo, los precios internacionales de los commodities agrícolas del año pasado fueron más altos que los de ahora y que de los del año que viene, porque recién disparada la guerra en Ucrania, eso generó una suba de precios que hoy siguen siendo altos, pero no son tan altos como el año pasado. Pero plantean que por los conflictos va a seguir siendo alto, y sobre todo respecto de nuestros recursos, vaca muerta, el litio, la prospección petrolera que se hace aquí frente a las costas de Mar del Plata, que a partir del año que viene podría también empezar a generar algo. Sí, pero eso, a ver, primero, la primera recuperación del año que viene es el agro. El agro se va a recuperar en términos cuantitativos, en términos de precios no va a estar tan bien como el año pasado. Siguen precios altos, pero hoy, por ejemplo, las exportaciones de septiembre tuvieron precios que estuvieron 12% más bajos que los de septiembre del año pasado. O sea, más o menos eso es lo que hay que esperar para el año que viene. Ahora, como el volumen va a ser mayor, va a ser mucho mejor que este año, pero no podemos esperar equiparar los excepcionalmente generosos precios agrícolas del año pasado. Vamos a estar mejor, pero no tanto como el año pasado. Igual los resultados van a ser muy favorables en relación a este año. En términos de la generación energética o mineral, despacito vamos mejorando año a año, pero no hay un resultado de acá a 6 meses. O sea, no puede multiplicar en números enormes ni vaca muerta, ni el petróleo offshore, ni el litio. Eso es gradual. Por lo tanto, un poquito más el año pasado, un poquito más el año que viene y otro poquito más el otro. A ver, el complejo petroquímico petrolero en la Argentina explica el 10% de las exportaciones totales, el agropecuario el 65%. Entonces, ¿crece un poquito cada año? Sí. Ahora, ¿resuelve el problema de un año para el otro como por arte de magia? Y no, eso es más gradual. Marcelo, y usted como economista, de lo que se puede desprender de algunas manifestaciones que van haciendo los candidatos, sin su equipo económico, básicamente, porque todavía no se tiene a ciencia cierta ni el plan ni los actores, pero ¿usted cree que de alguno de los dos que forman parte de este balotaje puede tener mejores ideas o mejores herramientas a la hora de tener que aplicarlas después? Para ser franco, yo creo que sabemos poco sobre cualquiera de los dos candidatos. Creo que en el caso del candidato Milei tenemos más slogans y principios generales y poco de implementación. Y en el caso de Massa, su campaña está más basada en la oferta de medidas como ministro de Economía que en la presentación de un proyecto general para el año que viene. Así que yo creo que falta más. Esperemos que en el debate entre los dos que vamos a tener ahora en este mes de noviembre haya alguna planificación mayor. No sabemos ni siquiera los nombres de los potenciales ministros de Economía de ninguno de los dos. Y una vez más, además de las ideas y los proyectos, después importa quiénes son los equipos, qué capacidad política tienen de actuar, en qué condiciones asumen, porque no sabemos si la economía se va a deteriorar más o no de acá a fin de año. Entonces yo creo que todavía nos falta saber más que lo que es necesario como para aventurar. O sea que la decisión va a ser siempre, respecto de la resolución económica, más de decisiones políticas que de decisiones económicas técnicamente. Bueno, las dos cosas. Las decisiones económicas se implementan a través de decisiones políticas. Yo creo que la Argentina está en una instancia de muchísimo deterioro. Sí. Ya casi no hay margen de maniobra. Y claro, y acá hay que corregir todo eso que yo decía, la situación fiscal, la política monetaria que es consecuencia de la situación fiscal, el entorno regulativo excesivamente rígido que hay que aliviar, la apertura de la economía que está excesivamente cerrada, los incentivos para que haya más inversión, poner en marcha un plan de mejora en la infraestructura, en fin, hay un montón de cosas que hay que hacer y todo eso es decisiones políticas con impacto económico. Hay mucho de técnico, pero claro, lo técnico es consecuencia, si se implementa, de decisiones políticas. Sí, el tema también es que la política esté dispuesta a resignar algo, ¿no? También de ese mundo y espacio de privilegio en el que se vive desde hace 40 años. Absolutamente de acuerdo. Y ahí tenemos un problema. Da la sensación de que las señales que enviamos los ciudadanos no son tan condenatorias de esos privilegios, sobre todo a la luz de los acontecimientos. Los resultados políticos, ¿no? Entonces,
ahí esperemos que haya un consenso, aunque sea por la necesidad, porque si no corregimos los problemas vamos a estar cada vez peor, que esa es la principal dificultad, más allá de quién gane, Sí. a quién prefiramos, de la desazón que tenemos mucho en relación a la situación política de la Argentina. El tema es que si no se toman las decisiones adecuadas, vamos a vivir cada vez más pobre, el empleo va a ser cada vez más precario, nuestras empresas van a ser cada vez menos Sí, el competitivas. camino del deterioro va a ser más o menos vertiginoso dependiendo de quién gane, si no se toman Y la verdad es que medidas. hace un tiempo, más de 10 años, que el camino de deterioro es constante, Sí, a veces más intenso, a sostenido. veces más leve, pero ¿cuánto hace que la Argentina no tiene 2 o 3 años de crecimiento y de ilusión Y en materia económica? que no crece en términos económicos, según ustedes los especialistas, desde el 2011. Exacto. Y hay algunos sectores no crecen desde el año 2008. Claro. O sea que, bueno, está claro que esto no funciona bien. Bueno, ojalá que, si no es por la convicción, aunque sea por la necesidad y el riesgo de que esto se deteriore más, sea quien fuere que gane, se tomen medidas, aprovechando un momento único. Cuando empieza un gobierno nuevo hay capacidad, ilusión, hay energía, hay capital político. No sé quién va a ganar, pero ojalá lo haga.